Edema. Edema sigue siendo una de las alteraciones de los cardiovasculares, ¿no? Con algunas presentaciones que en realidad que vamos a poder ver principalmente en las alteraciones patológicas constantes, ¿no? En el campo, todo lo demás. Sin embargo, ¿de qué se trata o cuál es su fisiopatología en realidad de edema, ¿no? Entonces empezamos a definir la edema es la acumulación de líquido en los espacios intersticiales y cavidades, ¿no? Y entonces la edema va a ser la acumulación de líquido, ¿no? Va a empezar a acumularse líquido en los espacios intersticiales y en las cavidades, y eso es el edema, ¿no? La edema puede ser trasudado y puede ser exudado, ¿no? ¿Cuándo se le dice trasudado? Se le dice trasudado cuando ese líquido que se ha acumulado contiene agua, electrolito, ¿no? Y muy pocas proteínas. En ese caso se lo llama trasudado. Sin embargo, se lo llama exudado cuando el líquido acumulado contiene mayores cantidades de proteínas, ¿no? Y tiene su origen inflamatorio. Entonces la diferencia entre un edema trasudado y un edema exudado. Vean la diferencia. Cuando hay un edema trasudado es cuando ese líquido contiene agua, electrolitos y solo poca proteína. Mientras que ese exudado contiene mayores cantidades de proteína, ¿no? Y tiene un poco de origen de inflamatorio, ¿no? Ahora, ese líquido puede acumularse en los espacios intersticiales o cavidades, ¿no? Hemos dicho. Pero cuando ese líquido se acumula en las cavidades, se lo denomina derrame, ¿no? Derrame. En las cavidades estamos hablando. Cuando el líquido se acumula en las cavidades, ya sea la cavidad abdominal, no, o sea, en las cavidades que se encuentran en los cuerpos de animales. En tórax, por ejemplo, hay una cavidad, ¿no? Se llama derrame. Puedes llamarlo derrame pleural, pericárdico o peritoneal, ¿no? Están los cavidades, por ejemplo, ¿no? Y ascitis e hidrotórax, ¿no? Cuando son términos, se identifica acumulación líquido en las cavidades del peritoneal o pleura respectivamente. En ese caso llamamos ascitis o hidrotórax. Ahora, la edema, ¿no? Puede ser, o sea, según localización, digamos, la edema, ¿no? Puede ser local o generalizado. ¿Qué queremos decir con local? O sea, que simplemente el edema va a suceder en cada órgano. En un órgano, digamos, edema, un ejemplo, en la piel, en la mano, en la palma en el sector de la mano, se lo llamaría local. O sea, solo en ese lugar se presenta edema. Y generalizado estamos hablando que casi en todo el cuerpo o casi un porcentaje mayor del cuerpo se presenta edema, la acumulación de agua. Eso se llama generalizado. ¿Cómo es el aspecto de edema, no? Macroscópicamente. Podemos ver macroscópicamente una tipo hinchazón de aspecto duro, ¿no? Edema, ¿no? Aquí podemos ver a un edema de subcutánea de un bovino Holstein, ¿no? En entrada de tórax, acumulación de líquido. Su aspecto cuando tocamos va a ser un poco duro, ¿no? Un poco duro, pero ya un poco acuoso también, no tanto, pero un poco duro. Ese aspecto va a tener edema, ¿no? Y tenemos otro edema, edema subcutáneo de la glándula mamaria, ¿no? O sea, entre la piel y las glándulas, si tenemos todo lo demás, hay una acumulación de agua, una filtración del agua, ¿no? Y se acumula el líquido, ¿no? Entonces podemos encontrar líquidos, acumulación de líquido en varias partes, ¿no? Y aspecto que tiene macroscópicamente un poco duro, ¿no? Denso, ¿no? Y eso aspecto. Ahora sí explicamos cómo es que pasa la edema.
cuál es el mecanismo por las que se causa la edema, ¿no? ¿Qué procesos pasa para que haya una acumulación de agua, ¿no? Entonces, sabemos, y anteriormente hemos dicho, que la función principal del sistema cardiovascular es transportar sangre por vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, y en los vasos sanguíneos, específicamente en los capilares, ¿no? En los capilares se hace un intercambio, es un tubo, habíamos dicho, anteriormente hemos explicado, es un tubo que transporta, pero en realidad tiene que dejarlo a una célula, ¿no? Los nutrientes, todo lo demás. Eso. Pero para entender, con los que anda presión, hay 4 tipos de presiones, ¿no? Con las que los nutrientes deben salir de los capilares hacia el líquido intersticio, ¿no? Eso. Entonces, uno de las presiones, que es la presión hidrostática capilar, ¿no? Tenemos, ¿qué significa? Esa presión es, ¿no?, la salida del capilar hacia el intersticio, ¿no? O sea, una más. Hay 4 presiones, habíamos dicho, ¿no? Una de las presiones es presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar va a tener la función de hacer presión desde adentro del capilar hacia el intersticio, ¿no? Y la presión hidrostática intersticial va a hacer que la presión sea de afuera del capilar, esas flechas verdes ven, de afuera del capilar, del intersticio hacia el capilar. O sea, de afuera del capilar hacia el dentro del capilar. Van a tener esa función estos dos, presión hidrostática capilar y presión hidrostática intersticial, ¿no? Y tenemos otra presión que se llama presión oncótica capilar, que va a tener función, ¿no? O sea, que van a ser proteínas, ¿no? Proteínas que van a generar presión. ¿Cómo? Haciendo, o sea, las proteínas que tienen, las proteínas de presión oncótica van a tener como imán de atraer el agua, ¿no? Y al atraer el agua van a hacer que haya una presión, ¿no?, de adentro del capilar hacia afuera, pero proteínas que hacen presión, ¿no?, atrayendo agua. Eso va a ser. Mientras que la presión oncótica intersticial va a haber igual de alguna forma proteínas que van a hacer presión de intersticio hacia los capilares, ¿no? Entonces, esta función es constante, ¿no? Tiene que hacer un intercambio por la pared de los capilares, tiene que haber un intercambio constante, hacer llegar a una célula, ¿no? Tiene que haber ese constante intercambio de los capilares dentro del capilar hacia el intersticio, de los intersticio hacia dentro del capilar, un intercambio que tiene que haber constante. Pero ahora, cuando falla eso intercambio, o sea, normal, ¿no?, el equilibrio que existía, cuando hay un fallo, ahí empieza lo que es el edema, ¿no? Empieza a acumularse el agua y consecuente, ¿no?, una filtración del líquido, ¿no? Entonces esto sería cómo pasa la edema, ¿no? O sea, cómo sucede la edema. Aquí generalizado, digamos, hemos dicho localizado y generalizado, ¿no? En un caso de trasudado, digamos, edema, ¿no? Hay una fuga de líquido en el vaso sanguíneo al intersticio, o sea, salen aguas, ¿no?, al intersticio del capilar, empieza a salir, va a haber una disminución, o sea, disminución del volumen circulante, porque ya está filtrando y va a disminuir la filtración, o sea, el volumen que tenía que normalmente circular va a disminuir, ¿no? Porque normalmente la misma cantidad que sale del corazón, o sea, la misma cantidad de sangre que sale del corazón, debería llegar la misma cantidad de sangre también al corazón. O sea, las arterias distribuyen y las venas debían recoger la misma cantidad, ¿no? Listo. Pero a haber una filtración del intersticio, va a haber volumen circulante, disminución. Y eso, al haber una fuga, va a haber un trasudado que va a generar
edema, ¿no? Entonces, al disminuir el volumen circulante va a haber un aumento del sistema, ¿no? Que haya un aumento del funcionamiento del corazón, y eso que va a hacer que haya una fisiopatología de retención de sodio y agua, ¿no? Y al finalmente va a hacer que haya un aumento del volumen plasmático, ¿no? De la misma forma, digamos, la disminución del volumen circulante va a hacer que haya un aumento de la arginina vasopresina, ¿no? Va a hacer que aumente la cantidad de vasos, o sea, el tamaño, anchamiento, digamos, de vasos, ¿no? Y va a haber una retención de agua, ¿no? ¿Para qué? Porque para que haya una disertación, para equilibrar el equilibrio, y normalmente va a haber aumento del volumen plasmático, ¿no? Al haber una fuga del intersticio, o sea, líquido al intersticio, va a haber una presión hidrostática aumentada, ¿no? Y va a haber una presión coloido-oncótica disminuida, ¿no? Entonces, un poco pues, simple para aclarar. Causas de la edema. Las causas de la edema pueden ser principalmente el fallo de intercambio de líquidos y otras moléculas, ¿no? Entre que se encuentran los capilares y sanguíneos, ¿no? Y el tejido extravascular, se llama intersticial, ¿no? O sea, cuando hay un fallo a nivel del intercambio, ¿no? Ahora, también puede haber aumento de presión de vasos, ¿no? Cuando hay un aumento de presión de vasos sanguíneos, puede ser la causa de edema también, por un trombosis, por ejemplo, que obstruye la normal circulación del vasos de la sangre. Entonces va a hacer que haya una presión, por ejemplo, del corazón, y pueda causar una filtración de líquidos, ¿no? Otro de las causas puede ser descenso en la cantidad de proteínas, ¿no? O sea, no se producen mayor cantidad de proteínas. Al final hemos dicho que la proteína es el principal que hace presión, ¿no? Oncótica. Por ese causa también puede ser. O alteraciones de permeabilidad de paredes del vaso. O ejemplo de las quemaduras, digamos. Normalmente los vasos tienen que hacer intercambio, pero hay una alteración de permeabilidad, ¿no? Uno de ellos es la quemadura, por ejemplo, que ha hecho que haya una alteración, ¿no? Otros, obstrucción de vasos linfáticos, ¿no? O sea, generalmente puede ser por infecciones que van a obstruir los vasos linfáticos, o sea, no la dispersión del agua, todo lo demás, ¿no? La combinación de factores previos, o sea, puede haber combinación de todos estos factores. En realidad, edema puede pasar muchas causas, pero principalmente va a ser que no haya un adecuado intercambio de líquidos entre capilar y el intersticio, ¿no? Intersticio. En ese caso se va a pasar. Por ejemplo, otra causa que puede ser por deshidratación. La deshidratación, o sea, no va a consumir mucha agua, ¿no? Deshidratación, y entonces puede que, digamos, dentro del capilar, para hacer, o sea, salida mayor cantidad de agua hacia el intersticio, ¿no? Por fisiológicamente. Entonces, una demanda de agua va a hacer que filtre mayor cantidad de agua hacia el intersticio, ¿no? Y entonces, al final, puede haber una acumulación de cantidad de agua, ¿no? Entonces, en conclusión, la edema es el aumento de volumen de líquido en los espacios intersticiales, ¿no? Que pueden tener diversas causas, ¿no? Con características de acuerdo con su origen y fisiopatología. Por lo que conocer su origen orientaría al tratamiento. Entonces, para hacer un tratamiento, por ejemplo, tendrías que conocer el origen de la edema, ¿no? Así, para buscar un plan de tratamiento. Pero principalmente uno de los tratamientos más recomendables, porque como hay una alteración a nivel de líquido, por ejemplo una citis, extracción, ¿no? Extracción de líquido, que se ha ido filtrado, ¿no? Y su aplicación de sal, por ejemplo, cloruro de sodio, para que pueda regular la presión que hay, ¿no? O sodio, potasio también, aplicación de esos insumos, para que pueda regular el intercambio de líquidos, ¿no? Entonces, en cuanto a